¿Qué tal? Buenos días. No le busques tres pies al gato. Es el tema de hoy, basado en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Hay un dicho, por lo menos aquí en México, que dice, no le busques tres pies al gato. ¿Qué significa? La expresión esta que acabo de mencionar se suele utilizar para definir situaciones en las que se está tentando a la paciencia tratando de explicar lo inexplicable o justificando lo injustificable, causando con ello malestar o molestia a otra persona. Pero más bien sería buscarle cinco pies al gato, porque en realidad sí podemos encontrarle tres pies. Pero bueno, hay situaciones a las cuales nos aferramos e insistimos y terminamos por desear no haber tenido una actitud de terquedad, porque viendo los resultados no son de nuestro agrado o no hemos salido favorecidos y entonces nos lamentamos de haberle buscado tres pies al gato o cinco. Esto precisamente fue lo que pasó con Saúl. Tras su insistencia y su pecado de buscar el consejo del difunto Samuel, se llevó una gran sorpresa, que pronto estaría acompañándolo. Versículos 16 al 20. Voy a dar lectura. Dice así: Pero Samuel respondió: ¿Por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo. El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo ha dado y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos y caerá derrotado. Perdón, dice el versículo 19, voy a repetir nuevamente. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo, cuán largo era, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido de hambre porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Saúl quería que Samuel le dijera qué hacer ante la situación con los filisteos. Estaba buscando probablemente el otro tipo de consejo. Sin embargo, no se esperaba la respuesta del profeta difunto, quien le recordó Samuel y ratificó aquello que Dios ya le había dicho anteriormente. Su caída como rey se debió a su desobediencia. Esta voz repitió y confirmó el rechazo de Saúl por parte de Dios y la elección de David. El versículo 19 agrega una nueva predicción sobre el resultado de la batalla que se libraría al día siguiente. Lo que el texto indica de forma más enfatizada aquí es la desesperación de Saúl y las firmes decisiones del Señor. Por un lado, la desesperación de Saúl al buscar consejo a través de medios que Dios rechazaba y la decisión firme de Dios. Sea que Dios haya permitido aparecer al propio Samuel o que algún espíritu haya tomado la forma de Samuel, el hecho es que según Saúl, vio a Samuel y oyó la voz de aquel profeta. El reproche de Samuel atemorizó profundamente al rey. Pensaba que Samuel podría ayudarlo cuando el Dios que servía mantenía silencio. Por algo Dios estaba manteniéndose en silencio. En cambio, Samuel confirmó los temores más profundos de Saúl. El versículo 19, además, dice así: además el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Esto podría significar estar con él en la morada de los justos. Pero esto no quiere decir que compartían el mismo destino eterno. Samuel quiso que esto fuera una premonición de la inminente muerte de Saúl. Si los juzgamos por sus frutos, parece que Saúl no era creyente. Esto es importante. Mientras que Jonatán, por ejemplo, aquí su hijo, era hombre de fe. Todos los pecados de Saúl le visitarían antes de que viniera otro anochecer. Es decir, él iba a pagar
todos sus pecados antes de morir. Queda claro la desesperanza de Saúl y qué tan bajo cayó, al valerse de una delincuente para que lo ayudara, aquella medium, porque la mujer realmente era una delincuente según las propias leyes de Saúl y sabemos que tenían que morir a pedradas. Y aquí algunas verdades. Como vimos en el devocional pasado, si recuerdas, las actividades de mediums están rechazadas por Dios. Y con mucha más razón cuando los que practican los que tienen esas prácticas ocultistas se dicen creyentes en Cristo. Una verdad más es que la dirección de Dios nunca se debe buscar a través de ningún intermediario, digámoslo así, terrenal, ¿verdad? O acudir a ese tipo de prácticas. Solamente es a través del Hijo. Él ha provisto medios para guiarnos, como su palabra, la oración. Y claro, Dios no podemos limitarlo. Dios puede valerse de otros medios que quizás sean sobrenaturales. Sin embargo, aquí debemos de tener cuidado de charlatanes que pueden engañar a las personas en cuanto a revelaciones y sueños que muchas veces rayan en la fantasía. O que esas revelaciones y sueños no empatan con la palabra de Dios. La voluntad de Dios está expresada en su palabra, la conocemos. Sin embargo, habrá asuntos muy particulares, muy específicos que necesitarán más oración y más discernimiento y más tiempo seguramente para descubrir qué es lo que Dios quiere dar a conocer sobre cierto asunto en particular. Una verdad más. Dios es firme en sus decisiones. Cuando se persiste en una conducta por parte de nosotros, no hay vuelta atrás. Cuando se trata de un pecado, su voluntad se llevará a cabo a pesar de nosotros, por amor y protección a su pueblo. Dios actúa por amor y protección a su pueblo, como en el caso de Saúl y la nación hebrea. Imagínate un día despertar con la noticia de que es tu último día de vida. ¿Cuál sería tu reacción? Las consecuencias de nuestras acciones nunca serán agradables. Saúl no se esperaba la respuesta de Samuel y hasta el hambre le quitó del susto de aquellas fuertes declaraciones. Saúl ya tenía todo en contra. El Señor lo había abandonado y además se había convertido en su enemigo. Le había arrancado el reino para dárselo a David. Sería entregado en manos de los filisteos y al día siguiente iba a morir. Podríamos decir que Saúl sí encontró lo que estaba buscando. ¿Qué estaba buscando? Bueno, realmente quizás en su corazón él sentía ya, como decimos comúnmente, sentía pasos en la azotea, pero realmente él fue a confirmar su muerte y la derrota del ejército israelita. Saúl estaba ya sintiendo el abandono del Señor. Hay muchas personas que tienen en vida a otros, alguien a su alrededor que pueden ayudarlos. Pueden ser ministros, pastores, consejeros o alguien que pueda orientarlos en ciertos problemas. Y esto aplica para todos. Sin embargo, ¿por qué no lo hacemos o por qué no lo hacen mientras esas personas viven? A veces deseamos haber tenido a ciertos pastores, ministros o personas sabias y deseamos que siguieran viviendo, pero ya no están. Saúl pudo haber ido a consultar a Samuel cuando vivía y no lo hizo quizás por orgullo, quizás por su pecado o por alguna otra razón. En ocasiones se desprecia el consejo de los siervos de Dios. Saúl despreció las advertencias de Samuel mientras vivía y ahora estaba desafiando a Dios al querer conseguir consejo de esta forma. Tengamos cuidado entonces y no busquemosle 5 pies al gato sabiendo que tiene cuatro patas. Hagamos caso a Dios y su palabra, de lo contrario estaremos sufriendo las consecuencias de lo que ya sabemos que va a suceder, así como Saúl sabía lo que iba a suceder. Y aún así, puede ser que haya personas que puedan tener la misma actitud que Saúl, es decir, llenarse de miedo
que se les va el hambre, que caen demasiado bajo, pero no llegan a arrepentirse en algún momento de su vida. Están llenos de temor, llenos de miedos, pero no caen en un arrepentimiento como le pasó a Saúl. Esto fue No le busques tres pies al gato. Espero que sea de bendición a tu vida y nos vemos muy pronto.